¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Gonzalo y Sergos de Remas para comentar un estreno que desde luego da mucho que hablar desde su propio título, una secuela, qué sorpresa, hablando del siglo XXI, su director, sus actores y que simplemente siempre apetece hablar de una buena peliculita cuando da para hablar o simplemente nos gusta hablar de cine. Esto es Pelis con Amigos, querido viajero, y vamos a hablar de Gladiator 2, la última película de Ridley Scott y la inesperada, aunque gestada a lo largo del tiempo, secuela de ese clásico inmortal del año 2000. Vamos a decir qué nos parece, si es muy buena, si es una porquería, si ni fu ni fa, y te lo vamos a contar y vamos a decir por qué. Y rompiendo con lo que hacen muchos youtubers que simplemente te dicen dale like, suscríbete, comenta, cosa que hemos hecho en el pasado, aquí te voy a decir lo siguiente. Si al final del podcast consideras que nos lo hemos ganado, déjanos tu me gusta, comenta qué te parece a ti la película, compártelo con todos los amantes del cine que conozcas y suscríbete para que este canal crezca, se haga más viral, se haga más potente y seamos más amigos conversando sobre el cine. Sin más dilación, con muchos animales en entornos bastante extraños, pero muy ubicados, vamos a hablar de esta extraña pero interesante película que es Gladiator 2. Creo que lo más interesante para introducir a este podcast es saber qué te parece a ti Gladiator, la del año 2000, Gon. Gladiator, la primera película, es increíblemente buena. Pese a que sea larga, es increíblemente entretenida, tiene acción. Tiene ciertos fallos históricos, sí, pero quedan camuflados bien, con una dirección, una interpretación y una atmósfera excelentes. Y es una película que pasará a la historia como una de las mejores pelis que se ha hecho. Y es una gran peli histórica, aunque tenga pues sus fallos históricos, desde luego. Y esta peli, Gladiator 2, no es lo mismo. No es la primera película de Gladiator. Eso creo que se sabía desde que se anunció el proyecto. Porque, bueno, a mí la primera de Gladiator me gusta bastante. Debo decir que no termina de cautivarme. Hay películas de romanos, que es como se llama este género, literalmente. No es un error, porque hay gente que habla de películas que ocurren en Grecia y las llaman películas de romanos. Pero es que el género de cine es película de romanos. Creo que hay películas de romanos y series de romanos que son mejores que Gladiator. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo más Yo Claudio. Fíjate que tiene pocos medios, fíjate que es muy teatral, fíjate que en algunas cosas incluso está completamente anticuada y de hecho creo que no hay ninguna copia en HD de Yo Claudio, lo cual hace que sea muy difícil de ver para el espectador actual. Pero para mí, Yo Claudio le da 50.000 vueltas a Gladiator. Pero hablando de cine, Quo Vadis, sin ir más lejos, o Ben-Hur, a mí también me gusta más. Hasta Espartaco, que no se nos olvide que esa es otra película de romanos de Stanley Kubrick, me gusta más que Gladiator. Gladiator está muy bien como película de romanos de inicios del siglo XXI. Y tiene muchos aciertos. Yo creo que, como todos los aspectos de la historia funcionan a un nivel aceptable, o incluso sobresaliente en algunos casos, el conjunto es muy sólido. Y tienes una película muy memorable que es un poco de lo que habla la propia cinta, de la inmortalidad. Ahora, siglo XXI, parece que Hollywood es incapaz de proponer ideas originales. Es muy raro que haya películas nuevas que no sean secuelas de otra cosa o derivados de. Las que lo son originales, como Megalopolis, son fracasos de taquilla estrepitosos. Y bueno, pues ahora la Paramount confía en Ridley Scott en una época en que es prácticamente una broma con patas para hacer la secuela. Esta secuela se anunció como cuando estaban ahí con Alien Covenant. Ya se había anunciado Gladiator 2. ¿Sabes qué ideas había para esta película, Gon? Cuéntame. ¿Tú no has oído nada de los rumores o de las...? Yo no digo nada, yo es que trato de comerme lo menos relacionado. Se hablaba de que esta película iba a tratar sobre un máximo décimo meridio reencarnando o encontrándose con Jesucristo, y no sé si por ahí hubo ideas de hasta meter ufología o algo así, pero se escuchaban ideas muy bizarras de la película. Aquí han optado para algo un poco más... Habría sido interesante. Habría sido una demencia, que no sé yo si esta película es una demencia, pero habría sido una puta demencia. En cualquier caso, han optado por una trama un poco más terrenal. Y eso ya nos lleva a lo que pensamos de Gladiator 2, que la vimos el día del estreno. Hay que decir que la sala estaba muy llena. Y oye, a ver, es que Ridley Scott con sus fans y sus detractores siempre logra tener la atención del público. Pero me voy a lo jugoso y a lo interesante.
qué te ha parecido esta película, y en caso de que acierte, di por qué, y en caso de que no acierte, di también el por qué. Esto va así. La película está bien, con un bien muy a secas. La película sería mejor si no hubiese una Gladiator 1 para compararla. Entonces, la película está entretenida y tiene partes que son entretenidas, aunque sean una idea de olla enorme. ¿Cuál es el problema? Que como intenta ser Gladiator 1, intenta al mismo tiempo de sus secuencias de acción y sus secuencias, trata de ponerte una trama política romana con el Senado y los emperadores y todo eso, que no está bien escrita y no está bien llevada, y alarga la película media hora o 3/4 de hora más de lo que la película debería de ser. Y para empezar, el protagonista no es ni la mitad de carismático que Russell Crowe como Maximus, y estos emperadores, que dentro de lo que cabe es de lo más entretenido de la película, ver estos emperadores locos. Que sabes que son históricos, que existieron de verdad. Sí, todo el apartado político, ellos son lo único entretenido. Todo lo demás es como, vale, sí, pues sí, corrupción por aquí, corrupción por allá, este tiene pillado de las orejas, este tal, en fin, pero ellos al menos son entretenidos. Las peleas, algunas son un poco estúpidas, pero si estás dispuesto simplemente a ver una película y entretenerte, las peleas están bien. Y luego además pues conectan la trama directamente con la primera película, porque se supone que el protagonista, o sorpresa, era el que era pues, el hijo de la Lucila esta. Lucila, el personaje de Connie Nielsen. Luego se supone que es... Que Connie Nielsen hizo de Hipólita en las de DC. Esta actriz sale en el corte de Zack Snyder, por ejemplo, que es una de las más recientes del universo DC en la que salga ella. También salía en Wonder Woman 84. O sea que Connie Nielsen está activo. Entonces, pero nada, y sale algún que otro actor de la primera película, uno de los senadores que se lo cargan, y también se cargan precisamente a... La hija del emperador era familia con el... Bueno, recordad siempre, queridos oyentes, y además es un podcast de cine o de series en YouTube. Vamos a estripar la trama, vamos a decir quién muere, quién vive, quién se ríe, quién salta, quién le arranca un cacho de carne a un mono, y esto no me lo estoy inventando, esto ocurre en la película. Así que si no quieres saber nada de la peli, vela, te escuchas el podcast, y si te da igual, pues supongo que sigues con nosotros. Continúa, por favor, Gon. Sí, entonces, tratan de seguir el mismo ritmo de la primera película en casi todo momento. Al principio es quizá lo más diferente, casi, porque los... ¿Estás seguro de que es diferente? Piénsalo. Es diferente, pero no tan diferente. Que te cambien un bosque por una ciudad costera no es cambiarlo, es el mismo rollo. Es, este tío está en la gloria, le matan a su mujer, que esto ocurre en la primera escena, esto ya no es ni destripar argumento, y se podía entrever por los trailers. O sea, aquí ellos, una mujer en el armario, pero ya no una mujer en el armario, que es el recurso este de cuando tienes un personaje que existe única y exclusivamente para que le maten. Vander, de hecho, en Arcane, ya estripando esa serie de Netflix tan buena, en el primer arco es un poco hombre en la nevera. Bueno, pues esta mujer, la mujer que le ponen aquí a Lucio, que es el prota, no es una mujer en la nevera. Es una mujer troceada en cubitos, metido en una cubitera, metido en el congelador, metido en otra nevera. Porque tienen dos escenas en una granja, en la batalla, la mata el propio personaje de Pedro Pascal, Acacio, solo tiene una escenita como onírica de él viendo el más allá, y se acabó. Claro, es lo que pasa en la primera. Es un general muy reputado, que le va bien, aquí lo único que pierde la batalla, Lucio, y luego matan a su familia, y eso va a ser lo que le motive a querer vengarse de un personaje romano. Luego jugarán con esto, pero el arranque, lo que es el planteamiento es prácticamente el mismo. Cambian cosas, pero es prácticamente el mismo. Sí, quizá la diferencia es eso, que en el otro la historia es que él gana la batalla y le traicionan, y aquí es un prisionero romano que resulta que tenía conexiones con el emperador por ser quien era. Vale. Empezamos a diseccionar la peli. Yo la película, a ver, me aburrí en el cine. Según en qué parte se me hizo un poco pesada. No solo con las de la política, también había momentos que decía... Esta conversación de, por ejemplo, el personaje de Lucio y el personaje de Macráneo, interpretado por Denzel Washington, no me está aportando absolutamente nada. Esta escena de Macráneo con el otro senador que están como afeminados y como que se tocan muchísimo, no me está aportando nada. Esta escena de los emperadores yéndoseles la pinza, ya super mega ultra trillado, el tópico del emperador absoluto mal de la cabeza, no me está aportando nada. Me aburrí, no, porque era muy interesante ver cómo la película fracasaba
a la hora tanto de emular la primera como a la hora de volverse memorable por sí misma. Estas de las secuelas, ¿qué es? Vamos a emular un poco la estructura de la primera, vamos a imitar los patrones más reconocibles para que sea familiar para el público nuevo, vamos a meter alguna frase guarra, que lo decía tu hermano en la reseña de Alien Romulus. Vamos a meter alguna frase guarra de la primera para decir, ah, mira, nostalgia. El tema musical por ahí, en algún sitio, que qué decepción la música, por cierto, que es el compositor de Narnia, Harry Gregson Williams. Y ya está, eso es la película. Emulamos la primera, un poquito de nostalgia, las escenas de acción son más espectaculares y más digitales, y ya está, es que eso es la peli, eso es la peli. El principio, si tú imitas la misma trama, pero encima quitas al factor niño, que hacía muy dramática la muerte de la familia de Máximo en la primera, porque mataban a la mujer y al niño, y eso lo hacía muy turbio. Además luego tienes ese horrible plano de los piececitos del chaval ahorcados y Máximo encontrándolos. Eso lo quitas y lo sustituyes por 2 secuencias, la de la batalla, que no está mal, y la del inicio, y ya la mujer muere. En la primera, dentro de que no veíamos mucho a la mujer, había un diálogo entre Máximo y Marco Aurelio hablando de ella, entonces más o menos la conocíamos. Aquí, a esta tipa, ¿a ti te importó lo más mínimo, te afectó lo más mínimo con la muerte de esta tipa? Es que hay maneras diferentes de representar el duelo, y la primera película lo hace muy bien, la segunda no. Él le ves rezando después de la muerte de su mujer, le ves dolorido, habla con el que era el otro prisionero negro que acaban teniendo como una amistad muy buena. El que termina la película con él, ¿verdad? Cuando saca la... Sí. No, cuando entierra a la princesita, ¿no? Sí, habla con él de su mujer, él le habla a él de la suya, es un momento muy bueno de duelo y de abrir sus sentimientos. Aquí es como que le ves sufriendo dentro la pérdida de su mujer y tiene como estas, sí, como momentos oníricos de, oh, mi mujer está muerta, el mar, la oscuridad, las sombras y tal, pues como vale, sí, pues está sufriendo. Pero no habla a la gente de su pesar, ni tampoco le ves tú experimentando su pesar más allá de las putadas ya que le estén pasando, ¿sabes? El fallo está en que no hemos conocido tanto a la mujer, ocurre de forma mucho más previsible, tanto por la precuela como porque ocurre enseguida, y luego lo que tú dices, es curioso porque Paul Mescal yo creo que no lo hace mal, y yo creo que con buenos guiones y buenos directores, este actor tiene mucho potencial, no me parece un mal actor, ¿eh? No sé si lo he visto en algún otro sitio, si lo he hecho no me acuerdo. Peor, durante la peli en general son peores los guiones que las interpretaciones. En efecto, eso lo vamos a repetir mucho a lo largo del podcast, pero él a mí me gusta como prota. El físico que tiene me gusta porque está muy mazado, pero no es estos cuerpos imposibles que hay hoy en día, que son ya una cosa exagerada. Es un cuerpo musculoso, bonito, dentro de lo que sería, pues, un gladiador de esa época. Me creo ese cuerpo y hasta me recordó a el padre de Michael Douglas, que era el prota de Espartaco, Kirk Douglas, perdón, actorazo. Pues claro, ese actor en la peli esa de Spartacus tenía un cuerpo así musculoso, pero de esa época, de los años 50, sí. Realmente estaba más flaquito que musculoso, pero un músculo bonito. Ahora, como intenta no ser Máximo, pese a que el guión prácticamente le prostituye para ser un Máximo 2, el tío tiende a hacer una cosa que Máximo no hacía nunca en la primera. A ver si tú te pareció lo mismo, Gon. En muchas escenas el tío se despolla de la situación. Hacen como que él tiene una manera de gestionar la presión y la tensión riéndose. En plan de, se meten con él está como riéndose, en plan de, me reís de mí, yo también me río de mí. Que me parece un atributo de personaje aceptable, está bien. ¿Sabes? Yo es que creo que lo meten escenas sí, escenas no, y cuando no está riendo, despollándose de algo, que queda un poco extraño, el tío grita. Entonces, conectando a lo que decías, ¿cómo expresa este hombre su duelo? ¿O despollándose? ¿O gritando? Hay un mogollón de escenas de él gritando. ¡Yeah! Igual que con los emperadores. ¡Mátalo! Hay como un gusto a lo largo de la película, ya no solo por parte de Lucio, sino de todos los personajes de gritar. Y cuanto más grite, más lo siento. Y más dramático. Y más Experiano es esto. Y más parece yo Claudio. Le falla eso. Es que cuando vi el primer tráiler, que lo comenté en un vídeo de noticias, la escena de Lucila diciéndole la armadura de Máximo, ten, Lucio. Solo faltaba que hubiese una escena eliminada de ese estilo, tipo, bueno, Lucio, vas a luchar en el Coliseo como Máximo. Coges la arena igual que Máximo. Así que te voy a dar los guantes de Máximo, ten. Enguántatelos, que son muy importantes y tienen la esencia de él. Pero espera, ten la pala de Máximo para sacar tierra del Coliseo. Y ahora, ten la caja de galletas de la suerte de Máximo. Te darán fuerza, están hechas con testículos de cabra. No te olvides del peine de Máximo y la loción de afeitar de Máximo. Ten atributos de Máximo
para que el espectador se olvide de que no eres Máximo. Y lo que has dicho tú, pues tiene que ser el puto hijo, cosa que en la primera no era así, o nunca se va a entender así, era una relación de que Máximo se convertía en el héroe de Lucio y ya está. Aquí no, pues para conectarlo y para justificar sus hazañas tiene que ser el hijo. Que me hace plantear dudas sobre qué edad tenía el niño y qué edad tenía su propio hijo, y se supone que es una aventura o es un amorío que tuvo antes de casarse con su mujer, ¿sabes? Es decir, no sé si termina de tener sentido esto y no era necesario para nada. No, porque este personaje Lucio ya había sido marcado por Máximo en el pasado, no necesitaba ver lazos de sangre. Y ya que lo haces, dentro de que es posible o no, creo que una cosa en la que pierden un potencial dramático enorme es el hecho de que, en la película, como hemos dicho, el personaje de Pedro Pascal, el general Acacio, mata a su mujer. Y dices, vale, ok. Muy trillado, pero te sirve como excusa para que seas su enemigo. Lo que pasa es como que la película luego, al final, de cara al último acto, intenta desmarcarse de la primera, hacen que estos dos se hagan aliados y usan un poquito entre medios un recurso que descubrimos al principio de la peli, que es que Acacio es el marido actual de Lucila. Eso es una idea muy buena. Que hagas que tu padrastro sea el hombre que ha matado a tu mujer, dramáticamente, argumentalmente tiene mucho juego. Por ejemplo, en las últimas temporadas de The Walking Dead, cuando vuelve el personaje de Maggie y se cruza con Negan, vamos a estripar también esa serie, pero bueno, ya tiene muchos años y mucha gente la dejó, pero Negan mata al esposo de Maggie. Y ese recurso narrativo lo explotan al máximo en The Walking Dead, cuando regresa el personaje de Maggie. Aquí, cuando llega a la conclusión del personaje de Pedro Pascal, tiene como un acto noble de que básicamente no lucha con él y ya, mágicamente Lucio le perdona absolutamente todo. Y no aprovechan nada de esa trama, que yo de verdad creo que era muy interesante. Podría haber dibujado a este gladiador, a este Lucio, como un personaje mucho más oscuro que Máximo. Sí, pero hay múltiples problemas en plan de con el desarrollo de la película. Por ejemplo, la primera película hay como un elenco de gladiadores, aunque no tenga muchísimo papel, muchísimo peso, ¿sabes? Es una escalera que va bajando muy rápidamente, pero aún así tú vas viendo cómo esos tíos van progresando junto con Máximo y vas viendo cómo él les habla y cómo les lidera. Gestos diferentes. Aquí hay como 4 o 5 tíos que ves por ahí. Del que más me acuerdo era de un tío gigantesco, mamadísimo, que siempre te aseguran de que esté como en primer plano para que veas los músculos gigantescos. Pero no hay tampoco una relación con el resto de gladiadores. No. Incluso que es el equivalente del entrenador de gladiadores y el que luego va siendo el malo. Macrinio, el personaje de Denzel Washington. Y el personaje de Denzel Washington se supone que es un papel mucho más grande que el que era el señor de gladiadores de la primera película, y me parece que en la primera película la relación es saber, no, el hombre, la libertad, ese hombre mató al hombre que te dio tu libertad, no sé cuántos, me parece que Macrinio, está súper bien esa primera película, como y luego dices, la segunda película, Macrinio es esta idea de, tío, tú eres, no dejas de ser un empresario, de cierta manera, y toda esta trama de en unos meses se hace con todo el control de Roma, pues es un poco... Vale, de acuerdo. Claro, es que la peli No es tan interesante. te presenta a Macrinio, y a ver, yo tengo a Denzel Washington en mi reparto y también haría lo mismo. O sea, el reparto de esta película es cojonudo. Es otro factor en las películas de hoy en día. A falta de un buen guión, te metemos un super mega reparto para camuflar la pobreza de la historia. Pero la película te plantea que Macrinio es prácticamente el coprotagonista de la peli. Porque tiene muchísimo peso, mueve mucho la trama, es más importante que Lucila, es más importante que Acacio. Acacio, de hecho, es que prácticamente es como un extra con un actor muy caro, porque ese es prácticamente terciario. Eso es lo primero. Entonces, juegan con el papel de que va a ser como un mentor y un aliado para Lucio, para que luego resulte que no, que el tío este es el villano. ¿Qué problemas hay con esto? No es tanto la idea, porque el giro está guay. O sea, la película sí que se le puede reconocer que hay ideas en el guión que tienen potencial. Me voy a morder la lengua porque quería hablar un poco de Napoleón, porque el guionista es el mismo, Mike Scalpa. Luego hay otra persona trabajando, no descartaría que haya tenido que ver en la mejora. El guión tiene ideas buenas, lo que pasa es que Macrinio no terminan ni de presentártelo bien, ni de desarrollártelo bien, y solo el desenlace es lo único que destaca. Porque cuando empieza es un personaje muy cliché, el típico reclutador de gladiadores, que en cuanto ve que el prota no se muere a la primera prueba que le mete, le escoge. Y es el típico que te come la oreja o que te motiva de no, que cual, el que le da un objetivo. Es que de hecho funge el papel del mentor en la peli. Y luego es verdad que una cosa que es cierta es que Denzel Washington es un actor como la copa de un pino.
es buenísimo. La gente habla mucho de DiCaprio, de Brad Pitt, de Robert De Niro, pero creo que Denzel Washington tranquilamente les hace frente a cualquiera de ellos. Es muy buen actor y tiene unos manerismos y una forma de hablar que también son muy únicos, pero ¿tú tienes claro, Gon, por qué este tipo quiere lo que quiere? Es que solo se le puede atribuir ambición, pero es que casi no le conocemos. Entonces, es un personaje que todas las escenas en las que aparece él son tramando planes a futuro. O descojonándose. Otro que se ríe muchísimo. Sí, es otro que se ríe un montón. Y en mi caso le queda peor al personaje de Washington que al personaje de Lucio, porque es eso, siempre son todo planes a futuro, 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 pero ni siquiera te da suficiente introspección en esos planes para que tú decir, vale, ese es un plan muy pensado, porque quiere que sea luego la sorpresa de, oh Dios mío, ha matado a no sé quién, oh Dios mío, ha matado a no sé quién, y era como, lo que no termino de cuadrar es cómo en su plan de, claro, su plan era matar a uno de los emperadores para asustar al otro para que le nombre a él cónsul y luego ya matar al otro para entonces estar en una posición de tanto poder para poder hacerse Roma, pero luego además me parece que la película termina rarísimo, ¿sabes? Porque al final la película termina es muy anticlimático el final. Como que está a punto de haber como una batalla campal entre las fuerzas oficiales de Roma y las fuerzas fieles al... A Macrinio, al propio Macrinio. A Acacio, ¿no? Sí, es verdad, está el ejército que está del lado de Macrinio, que es el que está en Roma, y las tropas de Acacio. Pero claro, entonces como se mandan un montón de tropas que no tienen ni idea de lo que está pasando, y hay como una conversación muy poco épica entre Lucio y el Acricio ese, mientras los dos bandos de tropas miran, y dices, los bandos de estas tropas no tienen ni puta idea de quién son esta gente. Que uno es un empresario y el otro es un gladiador. ¿Sabes? Es decir, no creo que los soldados vayan diciéndose ese es el Lucio, que era el hijo del Lucio que desapareció hace como un... ¿Sabes? Y está aquí ahora. Vale, yo no puedo pasar. ¿Sabes? Como, no, los soldados están así quietos. Entonces, ojo, ¿qué es lo que salva un poco todo esto? Que los entornos están bien. La pelea es muy violenta, por ejemplo. Y la muerte de Macrinio es muy cruel. Los vestuarios están bien. Los vestuarios están bien también, ¿sabes? Es decir, tú ves los ropajes de la gente, las armaduras y dices, está bien, está guay ver estas cosas. Además, por si alguien se ha quejado de esto es una cosa que he documentado. Yo de historia me apasiona, pero soy un aficionado. Pero Roma está muy bien representada, salvo por la ausencia de policromía en las estatuas. Y esto habrá gente que la habrá criticado, pero es que era así. Roma estaba llena de etnias. Había muchas etnias en Roma. En Roma sí. En Roma sí que había negros, gente morenilla, había gente un poco más pálida, pero la que era pálida tenía el pelo oscuro, como los latinos. O sea que la representación de Roma es correcta. Mira, sí, volviendo a Macrinio... De las provincias tenía todo el mundo, ¿sabes? Volviendo a Macrinio, entiendo que han querido jugar a no ser un cómodo 2. Porque ya bastante tenemos con Geta y con Caracalla. Lo que pasa es que juegan realmente con el personaje suyo de el misterio de... Le pregunto en una escena Lucio a Macrinio, ¿cómo te llamabas antes de tener un nombre romano? Y el otro... Nunca lo sabrás. O sea que dan a entender que este tipo era alguien... Hay escenas que hacen alusión a que tenía una relación con Marco Aurelio, un personaje muy importante de la primera película. Hacen alusión de que el tío es importante, entonces... Cualquier mierda, una escena de él, no tienes por qué poner un flashback y gastarte más dinero. Le pones a Denzel Washington, que tiene mucha presencia actoral, diciendo... Roma me lo quitó todo, no sé qué tal, me vendieron como esclavo, pero aprendí no sé cuántos a ascender y tal y... Algo, lo que fuera. Planta ciertas semillas que están bien, pero luego no cuida ni nutre ninguna y al final se queda como una película a la que le falta profundidad, sí. Lo cual es un pecado para lo larga que es la peli. Entonces... Carlos Bollero, claro. No estaré muy de acuerdo con él, pero dijo una cosa cuando lo escuché en The Wild Project, que es muy cierta, que es que ahora hay una obsesión de que las grandes películas tienen que durar 2 horas y media, o 3 horas, y es... Hay películas muy buenas que duran 1 hora y cuarto, o 1 hora y 20. John Wick, la primera, es muy corta. Si te lo estás pasando bien con este podcast, te recomiendo que te conviertas en mecenas de Patreon. Encontrarás niveles muy asequibles y eso hará posible que te traiga muchos más podcasts, vídeos y obras de arte como estas. Te dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, querido viajero, que sigas disfrutando del podcast. Es muy difícil hacer una película de acción larga. En mi opinión, el mejor ejemplo de esto es una buena película de acción
larga es la Mad Max Fury Road. Es una película larga de acción que funciona, tiene un ritmo muy bueno. Pero entonces, el problema que hay es que aquí no aceptaron que esto iba a ser una película de acción. Creían que iba a tener un componente dramático, político, de historia y tal, y no lo cumple bien. Ese melón quería abrirlo en un rato, pero es que es cierto que la primera de Gladiator, como fue un guión improvisado que se hizo sobre la marcha, aceptó muchas ideas y muchas corrientes creativas. Y una de esas corrientes creativas era que su historia era tremendamente filosófica. Y no era filosófica de cara a cosas un poco más cotidianas, sino era filosófica de cara a las grandes preguntas que se hace cualquier ser humano. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Me recordarán cuando haya muerto? ¿Cómo aceptamos la muerte? Vamos, ideas que ha tocado, por ejemplo, el estoicismo. De hecho, era una película que hablaba mucho del estoicismo con el ejemplo de Marco Aurelio y su famosa frase de sonreír a la muerte. Que gracias a Dios aquí no la meten con calzador. Era una película que tenía su componente existencial. La frase de lo que te hacemos en esta vida tiene sus ecos en el futuro, etc. En esta peli, el componente filosófico, dentro de que intenta meter las cargas dramáticas, brilla por su ausencia. Es todo acción, tragedia de palacio, intriga de palacio y guiños a la original, pero no hay ninguna reflexión. Hablabas del entrenador de gladiadores de la primera. Es que ese era uno de los personajes que más debatía con Máximo acerca de quiénes somos y el sentido de la vida cuando existe la muerte. Era uno de los que más tocaban el tema. Y claro, si tú eso lo suprimes con los personajes de Macrini o con el médico, que parece que van a tocar ese tema con él, pero no, es que es muy poco filosófica esta película. Y es una faceta de la primera. Sí, precisamente tiene una falta de temas. Le faltan temas que tocar. Por lo tanto, eso que te digo, que no tiene profundidad, no deja de ser una película de acción palomitera y tienes que tratar pues, un poco de política histórica mal llevada. Algo interesante habría sido que esta película abordase el tema de el legado y las nuevas generaciones. Hablar de una Roma distinta, porque sí que mencionan de que Roma está decadente, que está en la ruina. Una cosa que era más o menos cierta según el periodo histórico, porque después de Septimio Severo, que es el padre de Gata y Caracalla, Roma estaba a las puertas de empezar esas crisis de las que nunca ya se recuperaría del todo, salvo por algún que otro emperador. Podría hablar de muchas cosas, del tema de los hombres fuertes que eran tiempos buenos y los tiempos buenos que eran hombres débiles, porque quieras que no, hablan mucho de Marco Aurelio, que fue uno de los mejores emperadores que tuvo nunca Roma. Podrían haber tocado muchos temas filosóficos. Fíjate que es una secuela que llega 24 años después de la primera. Puedes hablar de muchos temas, de cómo han cambiado los tiempos, de la vejez. No tiene ningún tipo de carga filosófica o de tema, lo que dices tú. Vamos a ponerle esta película de romanos genérica, el título Gladiator 2 para atraer al público, vamos a meterle a Denzel Washington, a Pedro Pascal, a Connie Nielsen, y ya está, y vamos a pillar a los incautos, que se gasten sus 13, 14, 15 euros en la entrada, cuando por ese mismo dinero se pueden entretener de mil maneras más divertidas, me parece a mí. Y ya está, es que es el tema de la peli. Y ya está. Pero bueno, hay peleas que son bastante aceptables, de hecho. ¿Qué peleas te gustaron? Que las hay, estoy de acuerdo. La primera pelea, que la es batalla. El asalto naval a Numidia. La llaman Numidia, no sé hasta qué punto tiene sentido que ataquen Numidia en esa época, pero sí, técnicamente atacan Numidia, en la peli. La primera batalla está bien, ves los barcos acercándose, recibiendo proyectiles de armas de asedio y de flechas, mientras los romanos aguantan con los escudos, algunos mueren y llevan esa especie de torres para saltarlas. Esa pelea está bien, ¿sabes? Te viene bien precaldeando el ambiente. Es lo más espectacular de la película. Sí. Luego viene la pelea con los monos, que está bien, pero el principal problema que tengo es que los monos son hiper falsos. No sé muy bien qué especie de monos se supone. Son babuinos, pero no tienen pelo. Sí, pero son babuinos gigantes, ¿sabes? Babuinos gigantes sin pelo. Porque los babuinos son grandes, pero no son tan grandes. Tengo mis dudas, hay babuinos que son gigantescos, Sí, no son tan grandes. Y eso, y se nota muchísimo que están hechos por ordenador, y bueno, aún así es bastante violento, y como tú bien has dicho antes, hay un momento en el que le arranca un bocado de carne al mono que le está agarrando y coge y le empieza a morder, y el mono se queda todo flipado en plan de ese cabrón ha mordido, en plan de... Pero qué demonios, y sí, mientras tanto tenéis el típico comentario de ese lo hace bien, ese se nota que es el prota, sí, lo he visto en el cartel ya. Es que a mí esas tres me dieron tan igual porque tienes a Yugurta, cágate lorito, Yugurta, que si yo no recuerdo mal, Yugurta
era un tipo que le plantó mucha cara a Roma. O sea, Yugurta existió. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto encaja con el personaje que vemos aquí. Yugurta es como un sacerdote que hay en Numidia, que le da una bendición a la esposa de Lucio, que ahí le llaman Jano. Jano, de hecho, curiosamente era el nombre de una deidad romana, Jano Bifronte, que tenía dos caras, una aquí y otra detrás. Era un dios de la guerra romano, guiñitos históricos y culturales. Y ese tío le hieren en la batalla de Numidia. Mientras están en la galera, Lucio le entablilla el brazo. Y después el tío, súper resignado porque no hace nada para sobrevivir, dice, voy a morir, no voy a sobrevivir a este viaje. Se deja matar. Y hay un puto primer plano con la típica musiquita rollo Dune de ¡ah! No me importa ese personaje. No le conozco más allá de lo que vi en los exámenes de latín, de Yugurta. Me importa un pito. Y lo que le dicen los monos, estoy de acuerdo con todo. Claro, para no meterte lo típico, un gladiador enorme, que era lo que hacía Máximo en la primera, para no meterte un león, para no meterte algo usual, te meten putos monos mutantes. Y bueno, es que me la trae al pairo. Luego los monos son como cualquier extra de película. Se enzarzan con los demás extras, nunca terminan sus peleas, están ahí luchando eternamente. Y por supuesto, si pueden atacar a Lucio, pues se quedan ahí rezagados esperando a ver qué pasa. Fíjate que no hay especies de animales en la vida real que tienen muy asumido la caza en manada. No, aquí está Lucio peleándose con un mono y los otros monos se quedan ahí alrededor observando. Pues sí, mucha violencia, la tiene. Mucha música dramática, mucho Denzel Washington, ese, mola. Enseñando ahí dientes, haciéndose el duro. Mucho Lucio gritando o descojonándose según la escena. Falta de emoción total. Falta de emoción total. Pero luego vamos a lo que yo creo que es probablemente una de las mejores peleas de la película, que es cuando ya después se van con Denzel Washington y tiene como a su adiestrador, o su capataz, como quieras llamarlo, le dice tú, a ver si lo que has hecho con los monos no es solamente una tal. Y se pone a pelear con él y le tira al suelo unos festus, ¿sabes? O unos guantes tachonados, pues eso, para pegarse y partirse la cara. Y el otro pelea sin ponérselos, decide cogerlos, y es una buena pelea tipo boxeo, ¿sabes? Y esa pelea es bastante buena, me gusta mucho. Sí. Curiosamente es una más de las simple. peleas en las que más se deja ver la emocionalidad de una pelea, en plan de porque por un lado no quiere probar que es un buen gladiador, pero al mismo tiempo tampoco quiere que el otro simplemente le parta la cara y es como... Y que es un tío al que le gusta luchar. Te plasman repetidas veces que es un tío al que le gusta luchar, que tiene el ser soldado en las venas. Sí. Ahí hay materia de la que sacar algo de contenido para hablar de las virtudes de la película. Otra pelea que ya me había olvidado de ella y menos mal que has hablado, porque me ha recordado a eso, es la que tiene en la corte romana frente a los emperadores, con el esclavo de Geta, o ¿cómo se llama? El emperador G. Sí, y Caracalla. En la de esclavos, esa pelea es peor porque parece que toda la pelea se basa en problemas de comunicación, en plan de no, tío, no nos peguemos por su entretenimiento, y el otro que sí, que te voy a matar, en plan de no, tío, no lo hagamos, no nos matemos por su No, yo creo que él intenta convencerle. No voy a matarte. Él intenta convencer y el otro es un esclavo que está muy alineado con los emperadores. Creo que no hay nada que malinterpretar. Lo que pasa es que igual... Él parece como que le salta con la espada así como lo típico de se acerca y justo soy yo el que me sobraba a ti, no tú a mí. No me gustó tanto esa pelea, la verdad. No. Me gustó el escenario Sí, me gustó. estoy de acuerdo. La casa romana con los patricios y los senadores. ¿Eh? Sí, con los patricios y con los senadores. Sí. Me gustó más la escena por el entorno y el cómo simplemente, más allá de un espectáculo para las masas, a petit comité, es como queremos que se maten dos hombres delante nuestro y es lo que queremos hacer, eso me gustó. Si hubiesen abordado el tema de la esclavitud, por ejemplo, otro tema profundo, de cómo hay esclavos que asumen la esclavitud o que hay una parte del ser humano que sí que tiende a la sumisión, podría haber sido más dramática. Aunque, ¿qué quieres que te diga? A mí sí que me gusta esa pelea a puño limpio, bueno, a espada y poco más a Gladius y ya está. Porque demuestra esa frivolidad que tienen muchos personajes o el propio Macrinio de, bueno, pues yo en cualquier momento si me apetece, por entretener a quien quiero complacer, ordeno matar a gente y ni pestañeo. Y es que a partir de ahí la película es llegar a las escenas del Coliseo, que también están vistosas, alternándolo con escenas de intriga o de conversaciones vacuas hasta llegar al final. Así que te pregunto, ¿qué te pareció la escena del rinoceronte? La escena del rinoceronte, pues al principio digo, bueno, vale, me recuerda un boss del Ring, el comandante Gaius, que va en una especie como de jabalí gigante. Que dices, bueno, es ridículo, pero me lo puedo creer de los romanos, ¿sabes? Es una invención total de la peli, ¿eh? Eso nunca ocurrió en la antigua Roma. Sí, me lo imagino, pero entonces,
¿qué me parece más ridículo? La actitud del bando de Jano, o sea, del bando de Lucio que él les da consejos muy videojueguiles, muy de pegados a las paredes para que cuando cargue contra vosotros, pues se choque contra la esta y se queda aturdido y entonces le ataca, ¿sabes? Muy de videojuego en el momento de... No, porque si se choca contra la pared y va corriendo y tal, vale. Pero, ¿qué es lo que hacen eso? Para demostrarte que la película es diferente a Gladiator 1 en el que dice, hacedme caso y viviréis. Y le hacen caso y sobreviven y ganan la batalla, aquí están en plan de... Oye, hacedme caso, tengo una idea. Y el otro dice, come los huevos. Y va, se va completamente solo y muere. Y se mata a Paco. Claro, es que la primera también vapulea esta escena porque después de que los gladiadores que hacían el papel de los cartagineses vencieran, el propio Cómodo bajaba del estrado a felicitarles y se producía esa mítica escena del máximo 10º meridio. Aquí es como una pelea más. Luego, para tanto bombo y platillo que tuvo el puto rinoceronte, porque era una cosa que Ridley Scott quería meter en la primera, es corta. Para mi gusto es corta. Y se basa en lo que dices de los extras mueren, el prota hace un truquito mágico porque el tío hace un salto imposible, pero imposible. El rinoceronte se queda caput, luego se enfrenta al gladiador, pim pam trucu trucu y lo ha matado. No, pero es que todos los extras que no mueren se quedan como por ahí dispersos y no le ayudan en ningún momento contra el tío, o sea, en plan de... En fin, de acuerdo, ahí está esa pelea. Pasamos a la siguiente pelea, que probablemente sea la risa... El porrito de Ridley. Yo me imagino ahí a Ridley Scott y a Mike Scarpa cuando hacen sus películas, metidos en una sala muy pequeñita, esto aconsejado por los guionistas del Castigador 2, con una montaña de marihuana, prendiéndolo a fuego directamente para estar bien imbuidos en la esencia creativa y ahí se pueden escribir. Yo creo que lo hacen así, la verdad. Si no, no me lo explico. Pues nada, entonces, la naumaquia. Hablamos de la escena de la naumaquia. Que ojo, ese espectáculo existió. Se parece ser que no se hizo nunca en el Coliseo. Sí, se hacían en ríos, ¿no? Se hacían en el... Pero existió. Ese espectáculo circense existió. Claro, pero tú no puedes inundar un día el Coliseo y al día siguiente tenerlo desinundado, tenerlo lo suficientemente profundo como para poner barcos de guerra, que es que no son... Dracars vikingos que sí que podían ondear ríos. Pero lo que es más increíble, sobre todo, se supone que esa agua salada y lo que haces es que metes como unos 20 o 30 tiburones hambrientos. ¿Cómo? ¿Cómo llevan los tiburones hambrientos desde el mar hasta el Coliseo de Roma? Va a resultar que Waterworld y sus horribles tratos a los animales es una herencia romana, o que es completamente ridículo. Además, hay como extrañas referencias a Ben-Hur con lo de rompiéndoles los remos y yendo de un lado a otro. ¡No, da otra vuelta! ¡Ya te rompo los remos! ¡Ya da otra vuelta! ¡Ya agachados y tal! La película tiene extrañas referencias a otras pelis de romanos. Tiene también como una extraña referencia a Espartaco. Hay un momento de la peli que creo que hacen ¿quién es el no sé quién de no sé dónde? ¿Qué? Y dice, yo soy no sé quién de no sé dónde. Ja, 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 ja. No, yo. Hacen como la broma al respecto de la típica escena de ¿quién es Espartaco? Yo soy Espartaco. Y dicen, dale, ¿por qué? Bueno, referencias. Esa batalla culmina con estupidez como una catedral, que es que Lucio dispara hacia donde está Acacio. Y a partir de ahí no se monta nada, ningún lío de oye, que este intentó matarme, que no sé qué, no sé cuántos. Nada, pega un tiro a uno de los generales más importantes de todo Roma y corramos un tupido velo. Y es a partir de la escena de esta escena de la naumaquia, de esta escena del agua, que la película pilla antes de su desenlace un ritmo nefasto. Voy a añadir una última curiosidad cultural de esta naumaquia. El pedazo de burro de Ridley Scott y el pedazo de asno de Mike Scarpa, con respecto a los burros y los asnos, te dicen: ¡vamos a representar la batalla de Salamina! Batalla de la Segunda Guerra Púnica, la Liga Griega contra los persas. Y van y dicen: ¡los troyanos contra los persas! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Si no hace falta que tenga rigor histórico. Solo hace falta que te calles la puta boca. Y estás más guapo. O sea, me pareció de traca. Pero bueno, vale. Yo es que la trama política, que es gran parte de lo que ocurre a continuación, todos los encuentros entre los senadores, que por cierto en el reparto está Derek Jacobi repitiendo su papel. Derek Jacobi, para que lo sepas, Gon, y los oyentes, es el protagonista de Yo Claudio y es un actor magistral. Ha trabajado muchas veces con Kenneth Branagh, es muy amigo de Ian McKellen, porque los dos son parte del lobby gay, o sea, son veteranos del lobby.
Es un actor buenísimo. Aquí está de putísimo fondo. De putísimo fondo. No tiene más ni desarrollo. Tienes un actor como ese y no le das ni una sola escena protagonista. Lo meten para simplemente para que digas, mira, es el de Gladiator 1. Yo estaba pensando, mira, es yo, Claudio. No, es un despedido que te cagas no usar bien a ese actor porque es buenísimo. Pero ojo, es que se reduce a lo puto mismo de la primera. El imperio es muy corrupto. ¿Qué puta obsesión tienen en Hollywood y en Estados Unidos con representar a los imperios como un sistema peor que las repúblicas? Porque rara vez lo han sido a nivel histórico. Pero bueno, no, tal, es que el imperio está súper corrupto y yo, Acacio, Lucila y los demás vamos a derrocar a los emperadores, el emperador G y a Caracalla. Quiero decir, a Carapolla, quiero decir, a Caraculo, ¿cómo se llame? Ya está, es lo mismo, vamos a derrocar al emperador y cuando intentan sacar a Lucio de prisión como pasa con Máximo, les pillan y se acabó la conspiración. Lo puto mismo, la maldita misma trama. Tío, fíjate que tienes hechos históricos en los que inspirarte. Pues no, repetimos así a pies juntillas la trama de la primera. ¿La gente se pregunta por qué luego esta secuela es peor que la primera? ¿O por qué no gusta tanto? ¿O por qué la gente dice que Ridley Scott está acabado? Pues ahí estamos. Luego hay como una especie como de pelea final en la que, tienes que proteger a tu mamá de toda la guardia pretoriana, tú solo, y vienen todos los gladiadores a ayudarle. Nos estamos saltando a la escena en la que pelea con Acacio. Es que casi ni me acuerdo. Yo llevaba un sopor de... El problema de esa escena es que tienes a Pedro Pascal y dices, vale, este señor va a ser protagonista. Sale mucho en los trailers, te lo venden como un coprotagonista. Sale un mogollón de carteles y realmente sale muy poco. Es un personaje más catalizador que otra cosa. Como hemos dicho, mete la trama de venganza entre Lucio y él. Y como dije al principio, no lucha contra Lucio, luchan un poquito, pero luego el tío se rinde y le dice que le aprecie, que le estima. Y como en Batman v Superman, el Lucio ya mágicamente, wow, Mando es un tío cojonudo. No sé cómo he podido odiarle tanto. Mi madre elige a los tíos de puta madre. Qué super padrastro. Y luego nos lo venden como un mártir. De hecho, Lucila tiene una escena muy graciosa en la que dice, no tal, Marco Aurelio, Máximo, Acacio, murieron luchando por el sueño de Roma. Que no conocemos a Acacio de nada. No sabemos por qué es republicano. No sabemos qué conexión tenía con Marco Aurelio, que era el promotor de las ideas republicanas en esta saga. Que no porque pongas a Pedro Pascal haciendo de Reed Richards o haciendo de Joel me va a conmover. Que le quedará muy bien la armadura y tendrá mucha presencia y colará como general romano, no te digo que no. Pero no por eso voy a empatizar con el personaje. Muere, le matan, con 20.000 flechazos, que ojo, una cosa que sí se puede aplaudir de la serie. No tiene reparo en matar personajes, ¿vale? Ok, una virtud. Y lo que pasa, lo que dices tú, Gon, es que se te olvida. No tiene ningún impacto en tu vida. Y esa pelea probablemente debería de ser el clímax emocional, dramático de la peli, y no lo es, ¿sabes? No. Vienes de un sopor increíble tal, y ya está. Y es que a partir de ahí la historia ha fallado en construirse, las motivaciones de los personajes no están claras, y a partir de ahí la película falla en desarrollarte un final. El final es lo que estabas explicando tú. Vamos a jugar con Lucila, que es el único personaje a estas alturas con el que tenemos una conexión emocional. Más la película usa el barato recurso narrativo de meterte el tema clásico de Hans Zimmer, que repito, Harry Gregson Williams es el que compone la música de esta peli. Y una decepción tremenda, porque este señor compuso, como dije antes, las Crónicas de Narnia, las dos primeras, y Shrek. O sea que el tío tiene un talento tremendo para hacer bandas sonoras. Pero aquí hace dos temitas, ni te acuerdas de ellos. La música de Harry Gregson Williams, una decepción total. Pues la escena del final, lo que decías tú, encarcelan a Lucila, el único personaje que más o menos nos importa. Ha habido como escenas muy raras de ella, casi no hemos hablado de Connie Nielsen, pero bueno, cumple. Lo hace bien. Bueno. Ha envejecido espectacularmente bien. No como el pobre Russell Crowe, que ya no es Russell Crowe, es doble Russell Crowe. O triple. Que poco se cuida ese hombre. Y la matan. La mata a Macrinio de pronto. Encima, coges a un personaje que acaba bien parado, que te alegrabas de lo bien que terminaba en la original, y lo matas. Y encima le dejas un sabor súper amargo a la peli. Porque dices, bueno, ha muerto haciendo un sacrificio, o su muerte se vio para algo. No. Muere pues, como cualquier víctima, y es como, joder. Encima, aparte de que continúas de manera innecesaria Gladiator 1, le quitas la vida a un personaje querido sin que tenga trascendencia. No sé, a mí me sentó como una patada de los huevos. Que no es que Lucille es el personaje que más me ha tocado en la vida, pero me sentó mal. Porque es que lo vi innecesario matar al personaje. Era como una cosita del anterior que era un caramelo en la boca para que tuviese satisfacción del final, y aquí es... Sobrevive el pasmote este, el Pedro Gracias, el Paul Gracias,
el Risas, el gladiador Risas. El resto del reparto muere, Macrinio muere, Acacio muere, los emperadores Geta y Caracalla mueren, además mueren en 2 escenas. Y eso es la película. Lo que has dicho tú, el clímax final, con los 2 ejércitos, nos enfrentan. Una cosa que dijiste al terminar de ver la película en la sala, saliendo, que hay momentos en los que te meten discursos supuestamente épicos. El guion en ese aspecto lo hace fatal, porque te hacen como 2 o 3 veces en la peli. El Lucy está dando discursos y todos los discursos los empiezan en plan de yo no soy un gran orador. Que claro, Máximo era un orador increíble, siendo un general romano y todos los cuantos, pero el Lucy este era en plan de yo, pues bueno, esto no se me da muy bien, vamos allá y vamos a partirles el culo, venga, adelante chicos. El sueño de Roma. Muy bien. El sueño de Roma es que era una buena adaptación de Roma, porque creo que muy poquitas películas y series han adaptado de forma fidedigna la historia. Tendría que ver Those About to Die, esta serie que han sacado en Prime, con Anthony Hopkins. Pero el sueño romano que yo tengo es que hagan una buena adaptación de la puta historia. Que ya te digo, es que ahí tienes un filón y muy poquitas. Bueno, Espartaco. Más o menos Espartaco dentro de alguna cosilla. Es bastante fiel a lo que ocurrió. Y ya os digo que yo creo que es de las mejores pelis de romanos, si no la mejor. Y es que a partir de aquí, ¿con qué conclusión nos podemos quedar con Gladiator 2? Bueno, te repiten el cliché de los emperadores locos. Lo odié, porque el Geta y el Caracalla son horribles. Ya Cómodo era una especie de caricatura. Porque en Hollywood hay como una obsesión de representar a Cómodo como el asesino de Marco Aurelio, porque en La caída del Imperio Romano adapta en esta misma época y ahí también Cómodo es el asesino de Marco Aurelio, cosa que no ocurre en la vida real. En la vida real era justo al revés. Marco Aurelio, el único error que cometió como líder fue elegir a su hijo como heredero. Pues nada, Cómodo ya era una caricatura en la primera, pero claro, tenías a Joaquín Phoenix haciendo un papelón, le tenías quizás un poco tópico, pero muy bien representada su villanía. Y aquí te meten a 2 pánfilos que tienen como esta enfermedad que no te puede dar la luz del sol, cosa en la que prácticamente no se detienen, y es el típico gobernante que para satirizar a los poderosos te hacen personajes imposibles. Roma no puede sostenerse con 2 pánfilos así. Es imposible. Es imposible. El país se te hunde. Entonces, ¿hay gobernantes inútiles? Hay gobernantes inútiles. Pero tienen que tener un mínimo de capacidad, de mando, de presencia, de comunicación. Estos tíos, en cuanto se ponen a hablar con alguien, es como... Pues... voy a brindar por ti, Acacio. ¿Y dónde está tu esposa, Acacio? ¡Los dioses han hablado! Me parecieron... A ti te habrán entretenido, Gon. Tú dices que eran entretenidos. A mí sí. Me dieron rabia. No vergüenza ajena. Rabia. Y ojo, se los quita de un plumazo. Mata a Caracalla, a su hermano, que eso ocurre en la vida real, y luego Macrinio, en otra escena, se carga a Caracalla. Punto. Esos han sido los antagonistas de la peli. Ninguna idea, ninguna moraleja, ninguna ambición, son 2 locos. No mencionan a Septimio Severo, no mencionan la vergüenza que es tenerlos de líderes. Increíble. Y copian, homenajean la locura de Calígula, pero aquí en vez de meter un caballo te meten al mono de los cojones, al dondo este. Porque eso de nombrar cónsul a un animal cuenta en las crónicas que lo hizo Calígula con su caballo, que está muy discutido eso hoy en día, pero bueno, es un mito que hay ahí, y aquí hacen su versión del caballo de Calígula. Cambian a Calígula por Caracalla y al caballo por un mono. Que de hecho Caracalla le pasa lo mismo que a Calígula, nadie en su momento le llamaba así, porque creo que Caracalla tiene un significado en latín. En resumidas cuentas, es una película, Gladiator 2, de su tiempo. Es una película. Es una película de este tiempo, del nuestro, del año 2024. No tenemos putas ideas, no sabemos cómo hacer que las películas sean éxitos taquilleros, más allá de coger una franquicia conocida, un título conocido y chupar de su teta. Gladiator 2. Te metemos ahí a Connie Nielsen, te metemos el tema de Hans Zimmer de fondo, el Now We Are Free, por ahí, por allá. Copiamos la estructura narrativa, metemos que este es el hijo de no sé quién, flashbacks guarros de la primera... Y eso es la película, amigos. ¿Merece la pena ir a verla? Yo creo que no, porque, insisto, el cine está en España 7 euros, 10 euros, ya veréis los amigos de Latinoamérica cuánto está en vuestros países, si es algo asequible para alguien con un sueldo normal y corriente, y a mí es que se me ocurren muchas diversiones que se pueden conseguir por 10 euros. Disculpad si soy... Cuando salga en streaming te la ves. Es una película para ver una tarde en streaming, y es lo que hace que yo le ponga a esta película, míratela si no tienes nada mejor que hacer, porque sí, mucho efecto especial. El ambiente romano tiene mucho carisma, tiene peleas, como ha dicho Gon, que son destacables, tiene absurdeces que de lo absurdas que son divertidas, pero la película, desde luego... A ver, se sabía, yo no me dice que es una decepción porque no podías esperar que igualase la primera, porque la primera fue algo único, un hito.
¿Y podéis esperar que fuese buena? Yo esperaba que fuese lo que ha sido. Chupar de la teta, como digo, de la primera, meter CGI y actorazos para camuflarlo, pero historia, cero. Sentimiento, cero. Y no voy a decir que es Napoleón. Creo que el guión es un poquito mejor que Napoleón porque es todo un poco más conexo, pero el Mike Scalpa este ya para mí es como el Goyer, el David S. Goyer. Si está involucrado en una película, yo ya voy con la mosca detrás de la oreja. Confianza cero. Y Ridley Scott, a ver, yo creo que en cualquier momento de la vida puedes hacer algo maravilloso. Velázquez hizo Las Meninas cuando está a punto de morirse, Goethe escribió Fausto muy mayor. O sea, se puede ser un genio siendo mayor, pero no es el caso de Ridley Scott. Este señor creo que puede hacer películas funcionales, como director es correcto. A día de hoy, no se me olvida que hizo Blade Runner, que hizo Alien, pero este señor, si no toma un cambio, no se deja asesorar, está para jubilarse, en mi opinión. No es como Clint Eastwood. Y ya está, es que no es por quitarte las esperanzas o terminar con un tono negativo, pero es la verdad viendo la película. Sí, no, a ver, no es la peli del año. De hecho, es el típico hijo de un millonario hecho a sí mismo. No es más que un tío que saca del grifo, que chupa y que vilipendia el legado del padre o del abuelo. Eso es Gladiator 2. Pero bueno, es muy divertido hablar de ella porque te da mucho juego para hablar de la primera, porque puedes evidenciar muchos errores de guión, de escritura, de dirección, y te lo pasas bien comentándola. Así que, querido viajero, si ha sido tu caso y te has pasado bien, como dije al principio del podcast, ya sabes que nos puedes apoyar. Si crees que nos lo hemos ganado, insisto, con tu me gusta, con tu opinión de la película, ciertas escenas, y suscribiéndote. Y otra forma que tienes de apoyar este canal, si consideras que te ha entretenido lo suficiente, es convertirte en mecenas de Patreon, que te estaré dejando en la descripción. Gon, no te ofendas a ningún mono o a ningún animal extraño mientras vayas al trabajo. Vale, de acuerdo. Queridos viajeros, lo mismo os digo, no seáis gladiadores solo por venganza. Haceos carpinteros o granjeros o creadores de contenido. No, carpintero por venganza. No vale, hazlo por pasión. Que encontréis bendiciones en vuestra aventura. Dharma Nimeldus. Adiós.